Mi equipo está conformado por Alejandra Pineda, Rosa Lealde, Nancy Ramírez y Rodrigo Gutiérrez. Hablaremos sobre el sistema circulatorio, el aparato reproductor femenino y el masculino, así como el sistema nervioso. Comenzaré yo con el aparato circulatorio. El aparato circulatorio tiene varias funciones. Sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células, para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones rico en dióxido de carbono. De toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. Además, el aparato circulatorio tiene otras destacadas funciones. Interviene en las defensas del organismo, regula la temperatura corporal y transporta hormonas, entre otras. La sangre, el corazón, los vasos sanguíneos, el sistema linfático y las enfermedades cardiovasculares serán los principales temas a tratar para entender mejor el sistema circulatorio. La sangre. La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, formado por el corazón y un sistema de tubos o vasos, los vasos sanguíneos. La sangre describe dos circuitos complementarios llamados circulación mayor o general y menor o pulmonar. La sangre es un tejido líquido compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas que forman el plasma. Hay tres tipos de elementos formes o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. Es salado, de color amarillento y en él flotan los demás componentes de la sangre. También lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las células. El plasma, cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo. Los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, se encargan de la distribución del oxígeno molecular. Tienen forma de disco bicóncavo y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico hay 4 o 5 millones, midiendo unas 7 micras de diámetro. No tienen núcleo, por lo que se consideran células muertas. Los hematíes tienen un pigmento rojizo llamado hemoglobina que les sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a las células. Una insuficiente fabricación de hemoglobina o de glóbulos rojos por parte del organismo da lugar a una anemia, de etiología variable, pues puede deberse a un déficit nutricional o a un defecto genético o a diversas causas más. Los glóbulos blancos o leucocitos tienen una destacada función en el sistema inmunológico al efectuar trabajos de limpieza, fagocitos y defensa, linfocitos. Son mayores que los hematíes, pero menos numerosos, unos 7000 por milímetro cúbico. Son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. También producen anticuerpos que neutralizan los microbios que producen enfermedades infecciosas. Las plaquetas son fragmentos de células muy pequeñas. Sirven para taponar las heridas y evitar hemorragias. Ahora que ya sabemos sobre la sangre, podemos hablar sobre el corazón. El corazón es un órgano hueco del tamaño del puño, encerrado en la cavidad torácica en el centro del pecho, entre los pulmones, sobre el diafragma, dando nombre a la entrada del estómago o cardias. Histológicamente, en el corazón se distinguen tres capas de diferentes tejidos, que del interior al exterior se denominan endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio está formado por un tejido epitelial de revestimiento que se continúa con el endotelio del interior de los vasos sanguíneos. El miocardio es la capa más voluminosa, estando constituido por tejido muscular de un tipo especial llamado tejido muscular cardíaco. El pericardio envuelve al corazón completamente. El corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí, una derecha y otra izquierda. La mitad derecha del corazón siempre tiene sangre pobre en oxígeno, procedente de las venas cava superior e inferior, mientras que la mitad izquierda siempre posee sangre rica en oxígeno y que procede de las venas pulmonares. Será distribuida para oxigenar los tejidos del organismo a partir de las ramificaciones de la gran arteria aorta. En algunas cardiopatías congénitas persiste una comunicación entre las dos mitades del corazón. Con la siguiente mezcla de sangre rica y pobre en oxígeno, al no cerrarse completamente el tabique interventricular durante el desarrollo fetal.
Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior, la aurícula, y otra inferior o ventrículo, de paredes musculares muy desarrolladas. Existen, pues, dos aurículas derecha e izquierda y dos ventrículos derecho e izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo, en la misma mitad cardíaca, existen unas válvulas llamadas válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, en la mitad derecha e izquierda respectivamente, que se abren y cierran continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo a su correspondiente aurícula. Cuando las gruesas paredes musculares de un ventrículo se contraen, sístole ventricular, la válvula auriculoventricular correspondiente se cierra, impidiendo el paso de sangre hacia la aurícula, con lo que la sangre fluye con fuerza hacia las arterias. Cuando un ventrículo se relaja, al mismo tiempo la aurícula se contrae, fluyendo la sangre por esta sístole auricular y por la abertura de la válvula auriculoventricular. Como una bomba, el corazón impulsa la sangre por todo el organismo, realizando su trabajo en fases sucesivas. Primero se llenan las cámaras superiores o aurículas, luego se contraen, se abren las válvulas y la sangre entra en las cavidades inferiores o ventrículos. Cuando están llenos, los ventrículos se contraen e impulsan la sangre a las arterias. El corazón late unas 70 veces por minuto gracias a su marcapasos natural y bombea todos los días unos 10.000 litros de sangre. Los vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas son conductos musculares elásticos que se distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Se denominan arterias aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre, ya sea rica o pobre en oxígeno, desde el corazón hasta los órganos corporales. Las grandes arterias que salen desde los ventrículos del corazón van ramificándose y haciéndose más finos, hasta que por fin se convierten en capilares, vasos tan finos que a través de ellos se realiza el intercambio gaseoso de sustancias entre la sangre y los tejidos. Una vez que este intercambio sangre-tejidos a través de la red capilar, los capilares van reuniéndose en venulas y las venas por donde la sangre regresa a las aurículas del corazón. Ahora que ya conocemos acerca de la sangre y cómo es que nuestro corazón late, podemos hablar sobre las arterias, los capilares y las venas. Las arterias son vasos gruesos y elásticos que nacen de los ventrículos, aportan sangre a los órganos del cuerpo y por ellas circula la sangre a presión, debido a la elasticidad de las paredes. Del corazón salen dos arterias, la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones, y la arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo y se ramifica. De esta última arteria salen otras principales, entre las que se encuentran las carótidas, que aportan sangre oxigenada a la cabeza, subclavias, que aportan sangre oxigenada a los brazos, hepática, que aporta sangre oxigenada al hígado, esplénica, que aporta sangre oxigenada al vaso, mesentéricas, que aportan sangre oxigenada al intestino, renales, que aportan sangre oxigenada a los riñones, y finalmente las ilíacas, que aportan sangre oxigenada a las piernas. Sigamos con los capilares. Son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que penetran por todos los órganos del cuerpo. Al unirse de nuevo forman las venas. Ahora hablaremos sobre las venas. Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre y la devuelven al corazón. Desembocan en las aurículas. En la aurícula derecha desembocan la cava superior, formada por las yugulares, que vienen de la cabeza, y las subclavias, que proceden de los miembros superiores. La cava inferior, en la que van las ilíacas, que vienen en las piernas, los riñones y las suprahepáticas del hígado. La coronaria, que rodea al corazón. En la aurícula izquierda se desembocan las 4 venas pulmonares, que traen sangre desde los pulmones y que curiosamente es sangre arterial. Ahora hablaré un poco sobre el sistema linfático. La linfa es un líquido incoloro formado por plasma sanguíneo y por glóbulos blancos. En realidad es la parte de la sangre que se escapa o sobra de los capilares sanguíneos al ser estos porosos. Los vasos linfáticos tienen forma de rosario por las muchas válvulas que llevan. También tienen unos abultamientos llamados ganglios que se notan sobre todo en las axilas, ingle y cuello. En ellos se originan los glóbulos blancos. Para culminar, hablaré sobre las enfermedades del corazón. Específicamente 4: la enfermedad coronaria, el ataque cardíaco, la arritmia y la insuficiencia cardíaca. Empezaré con la enfermedad coronaria.
La enfermedad de las arterias coronarias es el tipo más común de enfermedad cardíaca. Es la principal causa de muerte entre los hombres y mujeres en los Estados Unidos. Las enfermedades cardíacas ocurren cuando las arterias que suministran la sangre al músculo cardíaco se endurecen y se estrechan. Esto se debe a la acumulación de colesterol y otros materiales llamados placa en la capa interna de las paredes de la arteria. Esta acumulación se llama arteriosclerosis. A medida que esta avanza, fluye menos sangre a través de las arterias. Como consecuencia, el músculo cardíaco no puede recibir la sangre o el oxígeno que necesita. Esto puede producir un dolor en el pecho o un infarto. La mayoría de los infartos ocurren cuando un coágulo súbitamente interrumpe el suministro de sangre al corazón, causando un daño cardíaco permanente. Los principales síntomas de la enfermedad coronaria son angina, es decir, dolor o malestar en el pecho sordo, intenso o agudo, dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta y la parte superior del abdomen o la espalda. Continuaré hablando sobre el ataque cardíaco. La mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias, las cuales llevan sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por falta de oxígeno y las células cardíacas mueren. Las causas es que una sustancia llamada placa, que se compone de colesterol y otras células, se pueden acumular en las paredes de las arterias coronarias. Como podemos ver, es una enfermedad sumamente relacionada con las enfermedades coronarias que vimos anteriormente. Los primeros síntomas de un ataque cardíaco son dolor o malestar en el pecho, dolor en la parte superior de la espalda o el cuello, indigestión, acidez estomacal, náuseas y vómito, agotamiento, malestar en la parte superior del cuerpo, sensación de falta de aliento. Seguiré hablando sobre las arritmias. Es un trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco. El corazón puede latir demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular. Las causas. Normalmente nuestro corazón trabaja como una bomba que llega sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Para ayudar a que esto suceda, nuestro corazón tiene un sistema eléctrico que garantiza que se contraiga de manera ordenada. El impulso eléctrico que da la señal al corazón para contraerse comienza con el nódulo sinocular, que es el marcapasos natural de nuestro corazón. La señal sale del nódulo sinoauricular y viaja a través del corazón a lo largo de una serie de rutas eléctricas. Diferentes mensajes nerviosos le dan una señal al corazón para palpitar más lento o más rápido. Las arritmias son causadas por problemas con el sistema de conducción eléctrica de nuestro corazón. Pueden presentarse señales anormales, las señales eléctricas se pueden bloquear o demorar, o las señales eléctricas viajan en rutas nuevas o diferentes a través del corazón. Los principales síntomas son aleteos en el pecho, palpitaciones. La última enfermedad de la que hablaré será la insuficiencia cardíaca. Es una afección en la cual nuestro corazón no puede mover suficiente sangre al resto del cuerpo. Las causas. La insuficiencia cardíaca a menudo es una afección prolongada, aunque algunas veces se puede presentar repentinamente. Puede ser causada por muchos problemas diferentes dentro de nuestro corazón. La enfermedad puede afectar únicamente el lado izquierdo o derecho del corazón y se denomina insuficiencia cardíaca derecha o izquierda respectivamente. Con mucha frecuencia ambos lados del corazón resultan comprometidos. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el miocardio no puede bombear o expulsar la sangre del corazón adecuadamente y se denomina insuficiencia cardíaca sistólica, o cuando los músculos del corazón están rígidos y no se llenan con sangre fácilmente. Esto se denomina insuficiencia cardíaca diastólica. Los principales síntomas son sensación de falta de aliento, cansancio, hinchazón en los pies, los tobillos, las piernas y el abdomen. Recuerda cuidar tu corazón cuidando tu peso y comiendo bien, cuidando el colesterol y la glucosa, durmiendo bien, manteniéndonos activos, no estando bajo presión o ansiedad, controlando los niveles de estrés, no fumando, cuidando el alcohol y otras sustancias. Si tienes alguna enfermedad, diagnostica a tiempo y controla si es que la tienes. A continuación, mi compañera Rosa Lealde nos hablará sobre el aparato reproductor femenino. Sistema reproductor femenino. La mujer tiene el sistema reproductor ubicado en la pelvis. La parte externa de los órganos se denomina vulva, significa cubierta.
La vulva está ubicada entre las piernas, cubre la apertura que conduce a la vagina, que otros órganos reproductores ubicados dentro del cuerpo. La zona carnosa ubicada justo por encima de la parte superior de la abertura vaginal se denomina monte de Venus o pubis. La abertura vaginal está rodeada por dos pares de membranas denominadas labios. El clítoris, un pequeño órgano sensitivo, está ubicado hacia la parte delantera de la vulva, donde se unen los pliegues de los labios. Entre los labios hay aberturas hacia la uretra, el canal que transporta la orina desde la vejiga hacia la parte externa del cuerpo, y la vagina. Cuando una niña alcanza la madurez sexual, los labios externos y el monte de Venus se cubren con vello púbico. La vagina es un tubo muscular hueco que se extiende desde la abertura vaginal hasta el útero. La vagina de una mujer madura mide aproximadamente de 3 a 5 pulgadas. Posee paredes musculares, puede expandirse y contraerse. La abertura de la vagina está cubierta por una lámina delgada de tejido con uno o más orificios denominada himen. Suele ser diferente de una persona a otra. En la mayoría de las mujeres, el himen se estira o rasga después de la primera experiencia sexual. Es posible que sangre un poco, puede provocar un poco de dolor o puede resultar indolor. La vagina se conecta con el útero o vientre, en el cuello uterino. El cuello uterino tiene partes fuertes y gruesas. La abertura del cuello uterino es muy pequeña, no es más ancha que una pajilla. Durante el parto, el cuello del útero se puede expandir para permitir el paso del bebé. El útero tiene forma de pera invertida, con un recubrimiento grueso y paredes musculares. El útero posee algunos de los músculos más fuertes del cuerpo. Cuando una mujer no está embarazada, mide tan solo 3 pulgadas. En las esquinas superiores del útero, las trompas de falopio conectan el útero con los ovarios. Los ovarios son dos grandes órganos con forma de óvalo, ubicados en la parte derecha e izquierda del útero. Producen, almacenan y liberan óvulos en las trompas de falopio en un proceso denominado ovulación. Existen 2 trompas de falopio, cada una de ellas unida a un lado del útero. Miden aproximadamente 4 pulgadas de largo y son tan anchas como un espagueti. Dentro de cada tubo hay un pequeño canal del ancho de una aguja de coser. En el extremo opuesto de cada trompa de falopio hay una zona de bordes irregulares que tienen el aspecto de un embudo. Esta zona de bordes irregulares envuelve al ovario, pero no se conecta totalmente a él. Una vez que el óvulo se encuentra en la trompa de falopio, los diminutos pelos del recubrimiento del tubo lo empujan hacia el útero y a través del estrecho pasaje. Forman parte del sistema endocrino, porque producen las hormonas sexuales femeninas como estrógeno y progesterona. ¿Qué hace el sistema reproductor femenino? El sistema reproductor femenino permite que una mujer produzca óvulos, tenga relaciones sexuales, proteja y nutra óvulo fertilizado hasta que se desarrolle completamente y dé a luz. La reproducción sexual no sería posible sin los órganos sexuales denominados gónadas. La mayoría de la gente que las gónadas son los testículos del hombre. Ambos sexos tienen gónadas. En la mujer son los ovarios. Las gónadas femeninas producen posible sin los órganos sexuales denominados gónadas. La mayoría de la gente que las gónadas son los testículos del hombre. Ambos sexos tienen gónadas. En la mujer son los ovarios. Las gónadas femeninas producen gametos femeninos, óvulos. Las gónadas masculinas producen gametos masculinos, espermatozoides. Una vez que un óvulo es fertilizado por el espermatozoide, recibe el nombre de cigoto. Cuando una mujer nace, sus ovarios contienen cientos de miles de óvulos, los cuales permanecen inactivos hasta que comienza la pubertad. La secreción de estas hormonas hace que una niña se desarrolle y se transforme en una mujer madura. Hacia el final de la pubertad, la niña comienza a liberar óvulos como parte de un periodo menstrual denominado ciclo menstrual.
Aproximadamente una vez al mes durante la ovulación de un ovario, envía un diminuto óvulo hacia las trompas de falopio. A menos que un óvulo sea fertilizado por un espermatozoide mientras se encuentra en las trompas, se secará y abandonará el cuerpo aproximadamente 2 semanas más tarde a través del útero. A esto se le llama menstruación. La sangre y los tejidos del recubrimiento interno del útero se combinan para formar el flujo menstrual que dura de 3 a 5 días. El primer periodo de una muchacha se denomina menarca. Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales dentro de los días cercanos a la ovulación de la mujer, es probable que haya fertilización. Cuando el hombre eyacula, deposita entre 5 y 12 onzas líquidas de semen. Esta pequeña cantidad posee entre 75 y 900 millones de espermatozoides que nadan desde la vagina a través del cuello uterino para unirse con el óvulo y la trompa de falopio. Solo hace falta un espermatozoide para fertilizar un óvulo. Aproximadamente después de que el espermatozoide fertiliza el óvulo fertilizado o cigoto se ha transformado en un blastocito multicelular. Un blastocito tiene el tamaño aproximado de una cabeza de un alfiler y es una bola hueca de células con un líquido en el interior. El blastocito se entierra en sí mismo en el recubrimiento del útero denominado endometrio. A medida que las células del blastocito reciben nutrientes, comienza otra etapa de desarrollo, la etapa embrionaria. Las células interinas forman un círculo aplanado denominado disco embrionario que se desarrolla a ser un bebé. Las células externas se transforman en membranas delgadas que se forman alrededor del bebé. Las células se multiplican miles de veces y se mueven a nuevas posiciones hasta transformarse finalmente en el embrión. Después de aproximadamente 8 semanas, el embrión tiene un tamaño similar al del dedo pulgar de un adulto, pero prácticamente todas sus partes, cerebro, nervios, corazón, sangre, estómago, intestinos, músculo y piel, ya están formadas. Durante la etapa fetal, que dura desde la 9ª semana posterior a la fertilización hasta el momento de nacimiento, el desarrollo continúa con la multiplicación, movimiento y cambio de células. El feto flota en un líquido amniótico que se encuentra dentro del saco amniótico. Recibe oxígeno y nutrientes de la sangre de la madre a través de la placenta. Una estructura con forma de disco que se adhiere al recubrimiento interno del útero y se conecta con el feto a través del cordón umbilical. El embarazo dura un promedio de 280 días, aproximadamente 9 meses. Cuando el bebé está listo para nacer, su cabeza presiona el cuello del útero y este comienza a relajarse, ensancharse y prepararse para el paso del bebé hacia y a través de la vagina. Ahora mi compañera Nancy Ramírez nos hablará acerca del aparato reproductor masculino. Aparato reproductor masculino. Se ubica en el bajo vientre y está conformado por órganos externos e internos. Los externos son el pene y el escroto, que es la cubierta de piel que aloja a los testículos. El pene es el órgano copulatorio del hombre. Durante la excitación aumenta de tamaño debido al flujo sanguíneo que llena los cuerpos cavernosos y el tejido esponjoso. El glande es la porción final del pene y está muy inervado, lo que favorece la excitación. Los órganos internos son los testículos. En los testículos se producen espermatozoides y testosterona, la hormona sexual masculina. A diferencia del ciclo femenino, la producción de espermatozoides ocurre todos los días. Los hombres son fértiles en cualquier momento a partir de la primera eyaculación, que ocurre alrededor de los 8 años de edad. La evacuación de los espermatozoides viajan de los testículos hacia el epidídimo, sitio donde maduran. De ahí pasan a los conductos deferentes, después hacia la uretra, producido por la próstata y las vesículas seminales. El semen viaja hacia la uretra, conducto por el que sale hacia un camino lubricado por el líquido preeyaculatorio, el cual es transparente y viscoso, producido por las glándulas bulbouretrales o de Cooper. La gametogénesis es el mecanismo mediante el cual se producen las células sexuales y consiste en un proceso de división celular que ocurre por la meiosis. La espermatogénesis ocurre en los tubos seminíferos que se encuentran en el interior de los testículos y a los gametos en formación.
También crean una barrera inmunológica para garantizar la supervivencia de los espermatozoides. Métodos anticonceptivos. Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos que sirven para evitar el embarazo, para las decisiones acerca del control de la natalidad, prevenir enfermedades, etc. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los métodos anticonceptivos pueden clasificarse según su mecanismo de acción existen los hormonales, que son aquellos que consisten en la administración de hormonas que impiden la maduración de los óvulos en el ovario y hacen imposible la fecundación. El segundo serían los mecanismos o de barrera, que impiden la entrada de los espermatozoides al útero. Los más conocidos son los preservativos, no son efectivos si se usan correctamente y al impedir contacto con los tejidos genitales. Ayudan a evitar infecciones de transmisión sexual. El tercero, que son los químicos, son productos en forma de espuma, geles, aletas, yogures y sustancias que matan los espermatozoides. Un método anticonceptivo más eficaz. Naturales. Los métodos naturales se basan en la observación de los periodos en los que ocurre la ovulación y en la adaptación para tener relaciones sexuales solo las fases infantiles del ciclo menstrual. Y es que incluye quirúrgico. Es la vasectomía, donde seccionan los conductos deferentes, por lo que los espermatozoides no pueden salir durante la eyaculación. La ligadura de las trompas de falopio, conocida como salpingoclasia u oclusión tubo-ovárica, evita que los ovocitos se unan con los espermatozoides. La reproducción humana es la capacidad de dejar descendencia. Implica la transferencia de información genética a los descendientes, pero también la regulación endocrina asociada con el desarrollo de los aparatos sexuales masculino y femenino, al proceso de formación y encuentro de los gametos y a las conductas asociadas con el cortejo. Del aparato reproductor masculino. Algunas enfermedades masculinas son balanitis, inflamación del glande, y balanopostitis, inflamación del glande del prepucio causadas por infecciones. También irritación ocasionada por jabones o por higiene inadecuada. La epididimitis es una inflamación del epidídimo causada por infecciones de la próstata, uretra o vejiga provocada por clamidia. La orquitis es la inflamación de los testículos, por lo general causada por ITS. La prostatitis es la inflamación de la próstata causada por distintos agentes infecciosos y puede provocar disfunción. La hiperplasia benigna de la próstata consiste en un aumento del tamaño de la próstata debido a la edad. Es frecuente después de los 40 años. Los cánceres de próstata y testículos pueden ocurrir a cualquier edad y por lo general son asintomáticos. Finalmente, mi compañero Rodrigo Ademar Gutiérrez Flores hablará sobre el sistema nervioso. Sistema nervioso. El sistema nervioso central se encarga de la coordinación de todas las funciones corporales. Para responder a los estímulos del ambiente se clasifica en central y periférico. Los órganos que componen al sistema nervioso central son el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está constituido por 31 pares de nervios espinales que parten de la médula espinal y se dirigen a las distintas partes del cuerpo, y 12 pares de nervios craneales que envían información sensorial al sistema nervioso central. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico, el cual está conformado por mesencéfalo, puente de Barolo y bulbo raquídeo o médula oblonga. El cerebro es el centro del sistema nervioso y controla y regula las relaciones del cuerpo. Recibe continuamente información proveniente de los órganos, de los sentidos, las analiza y las responde. El sistema nervioso periférico conecta al cerebro con el resto del cuerpo y en particular con el sistema musculoesquelético. Por su función, el sistema nervioso se divide en somático y autónomo. El somático se encarga de enviar señales sensoriales al cerebro y regula los movimientos voluntarios de los músculos. El sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino mantienen la homeostasis del cuerpo, controlan los latidos cardíacos, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión por medio de dos subsistemas, el simpático, que acelera las funciones como el latir del corazón y la respiración cuando tenemos miedo, y el parasimpático, que las disminuye después de que ha pasado el peligro.
Las neuronas son células nerviosas cuya principal función es la coordinación y comunicación celulares a través de potenciales electroquímicos. Se ubican en el cerebro y la médula espinal y tienen forma de estrella. Su membrana plasmática es muy excitable por potenciales eléctricos. Poseen citoplasma, núcleo, prolongaciones largas llamadas axones y prolongaciones cortas denominadas dendritas, que se conectan con otras neuronas o con las células blanco sobre las que actúan. Un nervio es un conjunto de fibras nerviosas o axones unidos por tejido conectivo. De acuerdo con su función, las neuronas se clasifican en sensoriales, que perciben estímulos del ambiente tales como la luz, y los transmiten en forma de impulsos nerviosos hacia el cerebro para su interpretación. Motoras, para percibir el movimiento que llevan mensajes desde el cerebro hacia los músculos, y las glándulas para facilitar la secreción de hormonas y de asociación que envían mensajes entre neuronas sensoriales y motoras. Las neuronas tienden a actuar sobre una célula en particular o sobre un grupo de ellas. La comunicación entre neuronas puede desarrollarse en cuestión de milisegundos, gracias a los neurotransmisores. Para enviar su mensaje, la neurona libera una sustancia química llamada neurotransmisor en sitios específicos de unión llamados sinapsis. Los neurotransmisores se unen con receptores situados en la superficie de la célula blanco y provocan cambios físicos y químicos en la membrana y en el interior de la célula, proceso que se conoce como inducción. La comunicación nerviosa que ocurre por las uniones sinápticas, es decir, las uniones entre el axón y la dendrita de las neuronas, están determinadas por potenciales de acción, es decir, pequeñas descargas eléctricas que ocurren entre las membranas de las células por medio de iones de calcio, sodio y potasio. Los neurotransmisores son sustancias químicas secretadas por las neuronas. Tienen la capacidad de alterar la función de otras células por periodos cortos y sus funciones son diversas. Comunicación entre los sistemas nervioso y muscular. El arco reflejo es el trayecto que recorre el impulso nervioso entre el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético. Mediante este mecanismo, la médula espinal recibe información de distintas partes del cuerpo y envía impulsos a los nervios espinales que llegan a los órganos del cuerpo. Al recibir el impulso nervioso, el órgano ejecuta la orden que se le envió. Cuando ocurren alteraciones debidas a traumatismos, enfermedades infecciosas, degenerativas o congénitas, se altera la vía de comunicación y dan lugar a diversos padecimientos. Las lesiones de médula espinal derivadas de accidentes interrumpen la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos y producen distintos tipos de parálisis. Depende del nivel en el que hayan ocurrido el traumatismo. Las enfermedades infecciosas como la poliomielitis y la meningitis son causadas por virus o bacterias que atacan al sistema nervioso. Pueden producir parálisis, lesiones cerebrales y en casos graves la muerte. Las enfermedades degenerativas como esclerosis lateral y atrofia muscular espinal afectan a las neuronas que se encuentran en la médula espinal. Entre las enfermedades congénitas están la espina bífida, padecimiento asociado con la deficiencia de ácido fólico de la madre durante el embarazo, lo cual causa que la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierren antes del nacimiento. Esto provoca un abultamiento en la espalda y causa diversos trastornos del aparato locomotor, como discapacidad para caminar, postural y en algunos casos hidrocefalia.